colocando en estos minutos. Estamos ya por iniciar la actividad, ¿verdad? El estudio esta tarde-noche. Y bueno, vamos a comenzar como corresponde con una oración. Voy a esperar a que mi hermana Marisa... Voy a pedirle a mi hermano Luis Castaño, mi hermano, si nos puede dirigir, por favor, en una oración, si fueras tan amable, para Vamos a ya orar. iniciar, si fuera posible. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta maravillosa noche. Señor, suplicamos que conformes a tu santa y hermosa voluntad, bendigas a todos los que están presentes aquí en esta reunión. Y no solamente a ellos, sino a todas las personas que por las redes se van a enterar de este estudio. Ayúdanos, Señor, para que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Bendice al hermano que trae tu palabra. Dale palabras de sabiduría, sencillez para explicar, pero a nosotros danos un corazón dispuesto para que tu palabra quede implantada en nuestros corazones y que tu palabra, papito hermoso, nos transforme a cada momento. Queremos adorarte, exaltarte, decir que eres bello, eres grande, es la razón de nuestra vida. Por eso todos los días buscamos cómo agradarte, bendecir tu nombre y decirte que eres el guardián de nuestras almas y la razón de nuestra vida. Bendícenos a todos los que estamos aquí presentes, a todos, Señor, a todos los que escuchan en cualquier parte en el mundo, para que este mensaje llegue a lo más profundo del alma, que transforme las almas y los corazones de todos los necesitados. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Luis, por la oración. Reiteramos la bienvenida para todos nuestros hermanos que en estos minutos han ingresado a la plataforma. Aquí viene otra persona más. Y también damos la bienvenida a los hermanos que se van a ir incorporando a través del Facebook, ¿no? Siempre hay un grupito bien interesante y numeroso de hermanos y amigos que se incorporan a través de ese medio. Hoy día tenemos la bendición de contar con nuestro hermano Óscar Andrés Arias, quien va a ser el expositor, a quien desde ya le damos gracias, mi hermano. Dios le bendiga a usted, a su familia, a los hermanos, allá en Villa María, y le damos el pase entonces para que inicie entonces la exposición de esta tarde-noche. Hermano Óscar, adelante, por favor. Hermano Rivadeneira, muchas gracias, hermano, por la invitación, al igual que nuestro hermano Néstor, para tener la oportunidad de compartirles un mensaje más de la palabra del Señor a ustedes que se reúnen aquí y comparten con la Iglesia de Cristo en Pan de Azúcar, ahí en Chile. Bueno, espero, como decía el hermano en la oración, espero que lo que escuchemos en esta noche lo vean no como palabra mía, porque pues obviamente yo no escribí el libro, sino simplemente de lo que uno estudia y conocimiento que uno llega a adquirir, poco o mucho, es para transmitirlo a ustedes y espero que les sea de mucha edificación. Bueno, sin más preámbulo, entonces permítanme, acá yo les comparto la pantalla. Espero que ustedes estén tomando nota, ¿no? Tomen nota de los estudios. Siempre es bueno tomar apuntes. Bueno, ya acá hemos avanzado un poco en esta serie que les he venido dando ya de tiempo atrás, con la oportunidad que ustedes me van dando, sobre el libro de Eclesiastés. Hoy vamos a estudiar Eclesiastés capítulo 9. La clase pasada conmigo estudiamos el capítulo 8 y recordemos que Salomón nos ha venido enseñando acerca de someternos al rey, la importancia de nosotros obedecer las leyes civiles, como Salomón nos lo venía instruyendo. Bueno, este capítulo 9 lo vamos a dividir o se puede dividir en dos partes. Del capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, lo que Salomón nos tiene que decir acerca de la muerte. Y del versículo 13 hasta el versículo 18, la necesidad que nosotros tenemos de la sabiduría. Pero sobre todas estas dos divisiones, la gran lección que nosotros podemos sacar de este capítulo 9 es poner el mejor empeño en todo lo que nosotros vayamos a hacer. Y esta gran enseñanza se basa en que Salomón nos habla
de lo inevitable que es la muerte. Pero bueno, vamos entonces a entrar en materia y vamos a considerar que Salomón sostuvo que el mejor modo de vivir la vida es aceptando cada día tal como éste se presenta y es disfrutando de la vida en la medida que Dios nos la vaya dando. Ustedes recuerdan un texto que Jesús nos dice, basta a cada día su propio mal. Y en esa medida, nosotros tenemos que vivir nuestra vida y disfrutar de la vida, porque cada día trae sus problemas, cada día trae sus afanes, pero también cada día trae sus cosas buenas. Salomón nos ha venido entonces diciendo que debemos sacarle provecho a nuestra vida, independientemente de las circunstancias, como esté la vida, buena o mala, porque siempre la vida ha sido diseñada o la vida ha sido diseñada de tal manera. Enfatizó Salomón que Dios nos da todas las cosas, no solo la vida, sino también los talentos. Nos ha dado las herramientas con las cuales todos y cada uno de nosotros podemos trabajar diariamente. Nos instó a contentarnos con el destino que en suerte nos tocó vivir, sea este cual sea. Independientemente de la clase de vida que Dios nos haya dado, nosotros debemos contentarnos con nuestra situación, sea que tengamos mucho, sea que tengamos poco, sea que nos tocó vivir en esta parte del continente, o sea que nos tocó vivir en cualquier situación. Bueno, Dios nos dice a través de Salomón que debemos contentarnos. Debemos regocijarnos en los días de prosperidad y tratar de aprender de los días de adversidad. Hay unas grandes lecciones en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo de personas que fueron fieles en la adversidad, pero cayeron en la prosperidad. O al contrario, personas que fueron fieles en la prosperidad y cayeron en la adversidad, como el caso de la esposa de Job. Bueno, también Dios nos ha dicho que la adversidad nos puede ayudar a pensar sobriamente y a mantener nuestras vidas en el rumbo correcto. Ahora, Dios nos ha dado todas las cosas, entonces debemos usar lo que Él nos da cada día para darle honra a Él. Todas las cosas, entonces, hermanos, que Dios nos da y hablando cosas buenas y también cosas malas, debemos todo enfocarlo para la gloria y la honra para Él. Nadie puede vivir a plenitud sin darle honra a aquel que nos da la vida todos los días. Ahora, Salomón también nos ha venido diciendo que el hombre sin Dios no tiene futuro. Aquí nosotros puede que nos parezca pesimista las palabras de Salomón. Sin embargo, ellas nos enseñan a pensar y a actuar positivamente. Es probable que el negativismo con el que usted lee el libro de Eclesiastés o encontramos algunas cosas que Salomón escribió de una manera negativa, fuera el resultado de reflexionar en sus errores del pasado. Salomón había aprendido de estos errores y está entonces en la capacidad de advertirles a otros, y también pues la enseñanza se dirige a nosotros para que no cometamos los mismos errores. La descripción de sus errores es la cara negativa de la enseñanza de Salomón, pero su consejo para evitarlos es la cara positiva. Y desde este punto de vista, usted y yo debemos entender el libro de Eclesiastés. Cuando usted empieza a leer el libro de Eclesiastés, una de las cosas que yo les enseñaba en las primeras clases, usted prontamente encontrará que Salomón escribió con un tinte de pesimismo, de melancolía,
parece que el escritor está completamente desilusionado, pero estas descripciones es basado en sus experiencias y es la parte negativa de la enseñanza de Salomón, basada obviamente en su experiencia y en sus errores. Su consejo entonces para evitarlos es la cara positiva del libro de Eclesiastés. Ahora vamos a entrar en materia en el capítulo 9. Y como les dije al principio, vamos a dividirlo desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Y Salomón aquí entonces comienza a darle forma a la gran conclusión de todo lo que ha escrito. Ya nos vamos acercando a la final del libro con esa gran conclusión, pero antes de llegar allí, vamos a encontrar grandes lecciones en el capítulo 9, en el capítulo 10, el 11 y por último en el capítulo 12. Y en ese capítulo 9, Salomón habla de lo inevitable de la muerte. Por tal motivo, Salomón nos invita, nos exhorta o nos motiva a aprovechar al máximo todos los días de la vida, teniendo en cuenta que si hoy fuera el último día de nuestra existencia, Salomón dice que para hacer esto nosotros necesitamos sabiduría, que es lo que trata del versículo 13 hasta el versículo 18, creo. Pero también nos dice, y basta que con un poquito de necedad se puede destruir los efectos de la sabiduría. Eso lo vamos nosotros a estudiar con la ayuda del Señor en el capítulo 10. Ahora, hablando entonces de lo inexorable de la muerte, de lo inevitable de la muerte, Salomón nos dice que Dios no hace acepción de personas en cuanto a los beneficios de la vida terrenal. Y esto es lo que se lee en el versículo 1. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Y en el versículo 2 dice la escritura que Dios no hace acepción de personas. Vamos a leerlo. Versículo 2. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así como al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este versículo 2, si usted es de los que tiene la costumbre de hacer anotaciones al pie de página, yo lo invito entonces para que apunte Mateo capítulo 5, versículo 45 y Hechos capítulo 14, versículo 17, porque Jesús y Pablo también nos están diciendo lo mismo que Salomón aquí en el capítulo 9, en el versículo 2, diciendo que Dios no hace acepción de personas en cuanto a las cosas terrenales. Todas las cosas terrenales son para todos, buenos y malos. En palabras de Jesús, Mateo 5:45 se dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El apóstol Pablo dice en Hechos 14, versículo 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Estas bendiciones materiales, descritas en Mateo 5, en Hechos 14, en Eclesiastés capítulo 9, versículo 2, son para todas las personas, para buenos y para malos. Como dice Salomón, todo acontece de la misma manera a todos. ¿Qué cosas acontecen? Todas las cosas materiales. No podemos saber cómo mira Dios a un hombre mirando a la condición de éste aquí en la tierra.
El hecho entonces de que una persona sea próspera materialmente hablando, no es señal de que Dios se agrada de la vida que vive. Tampoco la calamidad o la desgracia o la vida disminuida que alguien pueda llegar a tener no es señal de que Dios la aprueba. No podemos nosotros determinar la fidelidad de una persona basada solamente en las cosas materiales. Nosotros no podemos decir que una persona Dios la ve con agrado porque tiene una abundancia material. O al contrario, porque una persona tenga menos recursos materiales, entonces es una persona a quien Dios desaprueba. Hermanos, las circunstancias en las que nos encontremos mientras estemos en la tierra le sobrevienen al bueno y al malo, a los que honran a Dios y a los que no lo honran. Pero sí hay una diferencia que se observa y es la que señala Salomón en el versículo 1 y se la voy a subrayar. Dice, los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Esto hace, hermanos, la diferencia. Las obras del bueno y las obras del sabio son dirigidas por la mano de Dios. En el versículo 1, espero entonces usted que subraye esta frase que es muy importante, vuelvo y repito, que hace la diferencia. Y es que las cosas espirituales, la obra de los buenos, su vida espiritual, su adoración, su entrega, su servicio, su trabajo, Dios lo tiene en cuenta. Sus obras están en las manos del Señor. Estas obras no pasarán desapercibidas para Dios. Incluso, aunque los demás no perciban la diferencia entre estas cosas espirituales, como el mundo trate a tales hombres, Dios lo tiene en cuenta. En 1 Corintios, en el capítulo 15, recordemos que la Biblia nos dice por medio del apóstol Pablo que nosotros no nos debemos de cansar de hacer el bien porque Dios va a tener en cuenta toda la obra que nosotros hacemos. Entonces, hermanos, independientemente si tenemos o no tenemos, si hemos prosperado o no hemos prosperado, es las obras de Dios, es nuestra adoración y nuestro servicio lo que cuenta para el Señor y lo que Dios tiene como base para medir si un hombre es cristiano o no lo es, si es un hijo de Dios o no lo es. La muerte, hermanos, es un evento que le sucede a todos, al bueno y al malo. Pero para Salomón puede parecer injusto que los hombres piadosos deban sufrir el mismo modo o el mismo destino terrenal que los impíos, o sea pues, que experimenten la muerte. Eclesiastés 9:3 dice, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto, se van a los muertos. Pues ¿quiénes se van a los muertos? Todos, buenos y malos. Si no tomamos en cuenta los beneficios eternos que les pertenecen a los que sirven a Dios, entonces es poco el incentivo que tendremos para ser piadosos. Habrá quienes, como dice Salomón, elijan un camino de maldad y un camino torcido por no apreciar las ventajas de ser piadoso. Y esto es lo que Salomón dijo en el versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. En el mundo antiguo, al perro no se le consideraba, el más bajo de todos los animales.
Y en tal concepto, entonces, a los perros no se les tenía como mascotas. Hoy nosotros estamos viviendo una época en donde a los perros se les tiene como mascotas. Pero vuelvo y repito, en el mundo antiguo, al perro se le consideraba como el más bajo de todos los animales y no los tenían por mascotas. Por otro lado, entonces, al león se le consideraba el rey de las bestias y se le admiraba por su valentía, por su rapidez, por su fuerza. ¿Qué es lo que entonces nos está diciendo Salomón en el versículo 4? Salomón está diciendo que es mejor ser un don nadie, pero estar vivo, que alguien grande y estar muerto. Porque solo los vivos tienen esperanza de conocer o de lograr algo sobre la tierra. Y hablando de la salvación, los vivos, solamente los vivos, tienen la esperanza de salvación. Por eso entonces el versículo 5 se introduce, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Bueno, aquí hay que hacer un paréntesis para hacer una claridad sobre las conclusiones innecesarias que se han sacado sobre el versículo 5. Salomón dice entonces una verdad, que los vivos saben que han de morir. Hermanos, mire, a nosotros se nos ha enseñado a vivir, pero no se nos ha enseñado a morir. Por eso se nos hace tan duro la muerte de un ser querido. Pero la muerte hace parte de la vida. La muerte es algo que Dios ha establecido, Hebreos 9:27, así lo dice el Espíritu Santo. Pero cuando Salomón dice los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria está puesta en olvido. Los muertos nada saben en cuanto a las cosas que se hacen debajo del sol. Una frase que se repite una y otra vez en todo el libro de Eclesiastés es todo lo que se hace debajo del sol. Cuando dice entonces Salomón que los muertos nada saben, es que ellos no tienen más parte ni suerte en los asuntos de esta vida, pero ellos siguen teniendo conocimiento, ellos siguen teniendo conciencia. Eso lo enseñó Jesucristo allá en Lucas, en el capítulo 16, cuando habló acerca del rico y Lázaro, que ellos seguían siendo conscientes aún después de la muerte. Cuando dicen ni tienen más paga, es su salario o su obra en todo lo que se hace debajo del sol. Cuando dice porque su memoria está puesta en olvido, o sea, ha sido puesta en olvido en la ciudad donde ellos vivieron. Los vivos, con el paso del tiempo, van a olvidar al difunto, van a olvidar a la persona. El tiempo se encarga de borrar la memoria que tenemos de nuestros seres queridos que ya han partido. Entonces, hermanos, dice ahí Salomón en el versículo 6, porque también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Los adventistas han sacado el versículo 5 de su contexto, pero el contexto, hermanos, cercano es el versículo 6 que nos dice que su memoria, dice, es puesta en olvido, y dice ahí en el versículo que nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es difícil entonces distinguir si estas palabras de Salomón son producto de su propia decepción con la vida o si está refiriéndose a la forma como miran la vida los que están sin Dios. El modo de hablar de muchas personas, incluso hoy día, no refleja un conocimiento ni tampoco un entendimiento de lo que es eterno. Dios, hermanos, es un Dios eterno. No es solo Dios de los que viven sobre la tierra, es también Dios de los que han muerto. Cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo,
allá en Éxodo capítulo 3, versículo 6, esto es lo que se registra. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Estos tres patriarcas ya habían muerto hace siglos. Sin embargo, el pasaje dice que Dios es Dios de ellos y Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Hermanos, el pasaje no dice que Dios es, no dice que, perdón, el pasaje no dice que Dios era, sino es Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Dios es Dios de ellos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, ¿qué nos está diciendo Salomón cuando nos dice acerca de que todos debemos morir? Nuestra memoria es puesta en olvido y ya no tenemos más paga de todo lo que se hace debajo del sol. Significa, hermanos, entonces, que debemos vivir la vida a plenitud. Eso lo dice ahí en el versículo 7. Según Salomón, entonces debemos disfrutar de los bienes de nuestro trabajo y debemos ser felices con lo que Dios nos ha dado, sea mucho, sea poco, hermanos. Debemos disfrutar la vida. Esto es lo que dice ahí en el versículo 7. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Hermanos, 4 veces en todo el libro de Salomón nos dice que debemos vivir la vida y debemos alegrarnos y debemos gozarnos y debemos comer y beber con gozo porque esta es la parte de nuestro trabajo. Lo dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 13, en el capítulo 3, versículo 22, en el capítulo 8 y en el versículo 15 y aquí en el capítulo 9, versículo 7. Sí, hermanos, debemos disfrutar de los bienes. Los bienes materiales no son malos en sí. Una casa, un carro, una buena cama, una buena comida, o bueno, para algunos, quizás estos bienes materiales sean escasos. Como sea, mucho o poco, disfrute, hermano, de lo que tiene. Disfrútelo con su familia, disfrute de su trabajo. Salomón nos dice que no todo es trabajo en la vida. Hay que sacar tiempo, hermanos, para descansar. Hay que sacar tiempo para disfrutar del trabajo, mucho o poco que se sirva en la mesa. Debemos estar contentos, debemos estar gozosos de estas bendiciones que Dios nos da. El trabajo, hermanos, es una salvaguarda que Dios ha dado para que usted y yo podamos tener una vida plena. Hermanos, yo soy consciente que en muchos países la vida es difícil, la vida es escasa. Quizás los salarios no sean tan buenos. Quizás la vida material sea escasa, pero no importa. Usted puede hacer de su hogar un lugar feliz y lo puede hacer, hermanos, a través del trabajo. El trabajo es una bendición que Dios nos dio para que por medio de él nosotros podamos disfrutar. Y vuelvo y le leo el versículo 7. Anda y come tu pan con gozo. Bebe tu vino con alegría. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Así que Salomón nos dice, hermanos, que la vida es dura, pero la vida también tiene cosas buenas. Independiente, hermanos, de la vida o como la vida se nos presente, debemos estar siempre gozosos. Así lo dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, siempre gozosos. Y también lo dice ahí en las cartas a Timoteo, contentos con lo que tenéis ahora. Salomón decía, hermanos, que más vale un puño lleno con descanso que 2 puños llenos
con dolor y aflicción de espíritu. Y dice también ahí uno de los textos atrás que leíamos nosotros en una de las clases pasadas, dice, dulce es el sueño del pobre, coma mucho, coma poco, pero al rico la abundancia no lo deja dormir. Hay que aprender a vivir, hermanos, en la escasez, y hay que aprender a vivir cuando se tiene prosperidad. Dios, hermanos, nos ha dado estas grandes bendiciones, pero estas bendiciones materiales han sido dadas para que nosotros le demos la gloria y la honra a Él mientras estemos vivos, porque esto es lo que Dios quiere. Dice ahí en el versículo 8, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Aun cuando disfrutemos de las cosas espirituales, hermanos, perdón, de las cosas materiales, nuestras obras, nuestras acciones, nuestras cosas materiales deben ser agradables para Dios. ¿Qué está diciendo Salomón? Que nosotros debemos disfrutar de las cosas materiales, pero debemos darle la gloria siempre a Él. La gloria y la honra siempre son para el Señor. En este maravilloso libro, hermanos, entonces, no hay mejor consejo marital que el que se lee entonces en el versículo 9. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad. ¿Por qué? Porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Sí, hermanos, Salomón nos dice que la vida Dios la colocó para disfrutarla. Qué triste ver cristianos amargados, cristianos melancólicos, cristianos que no le encuentran sentido a la vida. Esto es muy triste, esto no es cristianismo. Dios no nos dio la vida para que la vivamos así, encerrados, enclaustrados, negativos, aburridos, deprimidos. No, eso no es la vida. La vida del cristiano, hermanos, hay que vivirla con gozo. Es muy triste uno visitar las congregaciones locales y ver cristianos con unas caras largas, amargados. Había un hermano una vez que aquí en una iglesia en el área en la cual yo fui miembro, que siempre que uno lo saludaba, el hermano respondía, no, regular. Oiga, hermano, ¿qué más? ¿Cómo está su vida? No, hermano, regular. Y lo pusimos el hermano régulo, porque todo el tiempo se la pasaba regular. ¿Cómo así, hermanos? Cristianos en el Espíritu, viviendo en el Espíritu Santo, en la palabra, en la oración. ¿Cómo es que estamos todos los días regular? No, señor. Dios nos dio la vida, hermanos, para vivirla bien. Dice el 9, dice, goza de la vida con la mujer que amas. ¿Cuántos días? Todos los días de la vanidad de tu vida. Todos los días hay que gozarnos la vida. Yo sé, hermanos y hermanas, que hay momentos muy difíciles, pero aún en los momentos difíciles, uno puede tener el gozo del Señor. Dice en Hebreos 12 que cuando Cristo sufrió la cruz, dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cómo pudo Cristo sufrir la cruz? Pero a la misma vez dice el Espíritu Santo en Hebreos 12, por el gozo puesto delante de él. Sí, puede que la vida sea un calvario hoy, un completo Getsemaní, pero usted debe tener adentro en su corazón el gozo, hermanos, el gozo del Señor. Bueno, aun cuando Salomón aconseja gozar de la vida con la mujer y habla en singular, déjeme decirle que Salomón no practicó lo que él mismo aconsejó, porque él no tuvo una mujer, él tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Pero cuando él da este consejo, creo que él debió haber aprendido por la experiencia que tuvo con muchas mujeres, que el plan de Dios es inigualable. Se puede vivir bien, hermanos, con la esposa. Hermanos, recordemos que al principio el plan de Dios era que cada hombre tuviera solo una mujer. Y Dios toleró, antes de la venida de Cristo en la dispensación mosaica, que algunos hombres se divorciaran de sus mujeres.
y pudieran contraer nuevas nupcias. Usted lo lee allá en Mateo 19, versículo de 3 al 9. Pero nunca fue el plan de Dios el que el hombre pudiera llegar a divorciarse de su esposa y casarse con otra, ¿sí? Así por capricho. Entonces, Salomón dio un consejo similar en Proverbios 5, 18 y 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Tus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Luego entonces, Salomón aconsejó hasta acá en el versículo 10. Otra gran lección, hermanos, encontramos en este capítulo 9, versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hermanos, mire, póngame cuidado. Cualquier cosa que merezca hacerse, merece hacerse bien. Y déjeme decirle lo siguiente. Si toca barrer, trapear, lavar la loza, cosas sencillas o hasta aburridas, hágalo bien, hágalo bien. Un favor, hágalo bien hecho, hermano. Si a usted se le pide un favor, ve 2 millas más, hágalo bien. Jesús decía que si a ti se te obliga a llevar una carga, 1 milla, pues ve con el 2, con gozo. Hágalo bien, hermano. Toda cosa, hermano, que merezca hacerse, merece hacerse bien. Si usted le toca preparar un sermón, hágalo bien, prepárelo bien, prepárese. No sea mediocre, no seamos mediocres en nuestras obras. Siempre hagamos las cosas con esmero. Según nuestras fuerzas, métale la ficha, pero hágalo bien. Por muy sencilla, por muy difícil que sea la obra, pero hágala y hágala bien. Reiterando entonces, hermanos, la fuerza motivadora es darse cuenta también de que hágase lo que se haga, ello debe hacerse en esta vida, porque el día que muramos, no hay forma, no hay forma de hacer más. Así continúa entonces en el versículo 10, porque en el Seol, la segunda parte después del punto y coma, porque en el Seol, a donde vas, ¿quiénes van? Buenos y malos. No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Yo me acuerdo que mi papá una vez me dijo, mi hijo, hasta para morirse uno debe tener gracia, porque hay gente que muere y queda bien fea. Imagínese, o sea que hasta para morirse hay que hacerlo bien hecho. Así decía el viejo. Hermanos, entonces la gran lección es esta. Debemos aprovechar el tiempo. El tiempo va de la mano con las buenas obras, hermanos. Y las buenas obras siempre tendrán su tiempo en esta existencia. Volviendo nosotros a leer ese gran texto cuando estudiamos la lección, creo que era la 2, cuando estudiamos acerca del tiempo allá en Eclesiastés 3, pero quiero resaltar el versículo 1. Todo tiene su tiempo, dice, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El apóstol Pablo en Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Colosenses 3, versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Hebreos 6, versículo 11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome
a lo que está delante. Sí, hermanos, todo lo que nosotros podamos hacer, eso se tiene que hacer en la vida. No deje para mañana, hermano, lo que usted puede hacer hoy. Hágalo hoy y hágalo bien hecho y métale la ficha con esmero, con ahínco, con fuerza y verá cómo las cosas le van a quedar bien. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo. Todo lo que uno quiere en esta vida tiene su hora. Lamento mucho cuando escucho hermanos decir que no tienen tiempo para la reunión de la iglesia, porque Dios estableció la iglesia y la estableció en su tiempo, y para el tiempo del hombre le alcanza, de que tiene 6 días para trabajar. La ley de Moisés le decía al judío, pero el séptimo día se la entregó para el Señor. De la misma manera, hermanos, en el Nuevo Testamento, el mismo principio se aplica en cuanto al tiempo. Dios nos dio el tiempo para hacer nuestro trabajo, pero también hay un tiempo, hermanos, para las cosas del Señor. No me diga que no tiene tiempo, porque eso es el argumento más falso que hay. No diga que no tiene tiempo para la iglesia, porque el tiempo está establecido. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El problema es que usted tiene un desorden en su tiempo. Yo le aconsejo más bien que organice su tiempo y sí le va a alcanzar el tiempo para las cosas del Señor. Jamás, hermanos, podremos saber qué es lo que exactamente ocurrirá en nuestras vidas. Esto es lo que Salomón nos dice ya en el versículo 11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que, subraya esa frase porque es sumamente importante, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Hermanos, no siempre es el corredor más rápido, ni el soldado el más fuerte el que gana. El sabio no siempre es el que mejor come. Tampoco es siempre el sabio el que llega a tener las riquezas. Esto, hermanos, es una de las grandes ironías de la vida. Yo he visto, hermanos, y conozco ingenieros, gente que ha tenido posgrados y ha hecho muchos estudios manejando taxi, manejando o teniendo una venta callejera, un puesto de comidas en la calle. ¿Por qué? Porque la vida quizás para él no fue con todas las oportunidades que como a otros sí se les ha dado. Por eso Salomón dice ahí, ni de lo ligero la carrera, ni de la guerra de los fuertes, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor. ¿Por qué? Porque la vida, hermanos, para todos, las circunstancias en cualquier momento nos pueden hacer cambiar nuestra vida. Nuestra vida. Las circunstancias adversas pueden sobrevenirle a cualquiera. La vida, hermanos, presenta muchos escollos y el asunto es que no lo podemos prever. No lo podemos ver con anticipación, cuando es que en cualquier momento estaremos a punto de tropezar con algún escollo o con alguna adversidad. Mira, hermanos, cuando Jesús describe en la parábola del buen samaritano que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, dice, y cayó en manos de ladrones. La palabra caer significa que él no lo esperaba. Así son las cosas de la vida, hermanos. No se esperan. Cuando menos uno piensa, estamos metidos en un escollo de la vida, en una adversidad. Cuando estudiamos nosotros la carta de Santiago, que Santiago dice en el capítulo 1, que hablando acerca de las pruebas, hay un término muy interesante que dice, se me olvidó el versículo, dice que cuando alguno es probado,
que las pruebas vienen de repente, de la manera menos esperada. Esa es la vida, hermanos. Y Salomón dice que esto guarda parecido con el pez que es atrapado en la red o con el ave que se enreda en el lazo. Eso lo dice en el versículo 12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo. Cuando cae de repente, subraye la palabra de repente sobre ellos. Algunas veces el final se da repentinamente. Por lo tanto, ¿cuál es la gran enseñanza de Salomón? Debemos aprovechar cada día de la vida al máximo mientras tengamos esta, porque el día que muramos, hermanos, ya no habrá más oportunidades, ni obra, ni ciencia. Y si usted no aprovechó la vida para crecer espiritualmente, cuando esté en la venidera, ya no es, porque la venidera es para disfrutar lo que usted hizo y cosechó en vida. Por eso, hermanos, la vida, como Dios la diseñó, tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Yo lo invito para que repase nuevamente Eclesiastés capítulo 3, del versículo 2 en adelante, que Salomón habla de 14 cosas buenas y 14 cosas no tan buenas, 14 cosas positivas y 14 cosas negativas. Las 14 cosas, una con la otra, se ponen en contraste, porque la vida, hermanos, nunca es de un solo lado. La vida nunca es color de rosa, la vida también se pone color de hormiga. Pero Salomón nos dice que mientras tengamos vida, hay que aprovechar el tiempo. Mientras tengamos vida, haga las cosas bien. Mientras tengamos vida, hermanos, y tiempo, aprovechemos y gocemos de la vida. Disfrutemos de la existencia que Dios nos da. Pero para nosotros poder vivir bien, teniendo o no teniendo, hermanos, en la prosperidad o en la adversidad, ¿qué se necesita? Sabiduría. Pablo decía, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. He aprendido a estar satisfecho, como he aprendido también a tener hambre. Tanto lo uno como lo otro. La vida nos va a dar ambas cosas. Para vivir entonces de un lado o del otro, sea lo que el día nos dé, debemos entonces tener sabiduría. Y del versículo 13 al 18 es la segunda división del capítulo 9, y es la necesidad de la sabiduría. Aunque la sabiduría no siempre es deseada, aunque la sabiduría no siempre es valorada, Salomón nos dice que es el bien máximo. En el versículo 14, Salomón nos cuenta la historia de una pequeña ciudad que fue atacada por un gran rey. Este rey rodeó la ciudad con su poderoso ejército, pues su pretensión es destruirla, su intención es acabarla, pero dentro de esta pequeña ciudad hay un hombre pobre, pero sabio. Y este hombre con su sabiduría, él conoce perfectamente lo que se puede hacer y lo hace bien hecho y libra a la ciudad del sitio que se le había impuesto. Esto es lo que leemos nosotros, hermanos. Versículo 13. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, la máxima. Lo bueno es la sabiduría. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, pero sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Pero ¿qué es lo irónico del asunto? Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Versículo 16. Entonces dije yo, la gran conclusión de Salomón, mejor es la sabiduría que la fuerza. Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada
y no sean escuchadas sus palabras. Este hombre libera la ciudad y el hombre pobre logró una gran hazaña. Pero lo triste, hermanos, es de un pueblo malagradecido, un pueblo que olvidó los sabios logros de este hombre. Hermanos, la ingratitud, que fue una también de las clases que di hace mucho tiempo, la ingratitud es uno de los severos y dañinos pecados que una nación puede hacer contra alguien que le ha dado beneficios. Son muchos también, hermanos, los proyectos los que se dejan de hacerse por falta de apreciar el buen trabajo y arduo trabajo que se ha hecho en el pasado. A menudo las personas dan por sentada la sabiduría que unas y otras personas tienen. Aunque esto es cierto, la sabiduría siempre es mejor que la fuerza. Y las palabras calladas de un hombre sabio son más poderosas que el clamor de un rey necio. Eso lo dice el versículo 17. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. La sabiduría y el entendimiento son armas poderosas que toda arma de guerra. Pero una persona inescrupulosa, mala, puede destruir mucho bien. Pero este versículo 18 es la introducción del capítulo 10. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Hermanos, para terminar entonces, Salomón en el capítulo 9 nos habla de lo inevitable de la muerte. A todos nos llegará algún día. Por eso, aproveche la vida, goce de la vida haciendo el bien, dándole la honra al Señor. Hermano, aproveche el tiempo y haga las cosas y hágalas bien hechas y hágalas para la gloria y la honra del Señor. Y aprenda a vivir la vida, hermanos, con todos los escollos que tiene, con las cosas buenas y con las cosas adversas. Aprenda a vivir la vida en un lado y en el otro. Pero para poder vivir esas cosas, hermanos, y esta vida, debemos tener sabiduría. Y es ahí donde Salomón nos dice la necesidad que todos nosotros tenemos por adquirir la sabiduría. Hermanos, muchas gracias por su atención. Los invito para la próxima clase, no sé cuándo será, pero ya es decisión de los hermanos que dirigen aquí esta plataforma para que podamos estudiar esa otra lección que es la necesidad de tener sabiduría, Eclesiastés capítulo 10. Hermano, muchas gracias por su atención. Señor los bendiga. Quedamos entonces hermanos del hermano Oscar para que termine esta reunión con una oración y comentarios. Bien, hermano Oscar Andrés, muchas gracias por el estudio, por el mensaje, por la reflexión, la oportunidad de tener la sabiduría, ¿no es cierto?, de aprovechar bien el tiempo y de disfrutar la vida, ¿no es cierto?, es lo que de repente nos hace falta en estos tiempos modernos. La mucha modernidad de repente nos agota y vemos muchas veces, o somos inclusive nosotros mismos, los que llevamos las caras largas a las reuniones, ¿no? Más que alegría, vemos tristeza y más que hablemos conformidad, de repente vemos también ser o pasamos a ser desagradecidos con Dios. Así que le damos gracias por el consejo, hermano, que usted trajo a través de este libro tan interesante, lleno de sabiduría y de enseñanza, y esperamos obviamente que nos sirva para cada uno de nosotros. No tan solo dejarlo para escuchar, sino para aplicarlo en nuestras vidas. Dios le bendiga, mi hermano. Voy a pedir a mi hermano Lucas Trola, si es posible, mi hermano, nos pueda guiar en una oración, agradeciendo la bendición de haber tenido este tiempo y también este buen consejo a través de la palabra de Dios. Puedes abrir tu micrófono, mi hermanito, y nos puedes guiar, por favor. Oremos, hermanos. Bien, Padre Celestial, venimos, Señor, en oración en este momento. Agradecidos, Señor, estamos porque hemos podido aprender un poco más de tu vida y tu libertad, a cómo vivir, Señor, como cristianos y disfrutar, Señor, la vida que tú nos has dado a cada uno de nosotros, esperando, Señor, de que
asimilemos esta enseñanza, las pongamos por obra, Señor, sabiendo de que todo lo que tenemos procede de su misericordia. Gracias, Señor, le damos porque nuestro hermano Oscar ha traído este mensaje para la enseñanza a cada uno de nosotros. Como dije, Señor, acompáñanos y guíanos para ponerla por obra. Sigue, Señor, bendiciendo nuestra vida, Señor, como lo hace siempre, acompañándonos, Señor, a cada uno en este camino que hemos elegido voluntariamente, que es agradar, Señor, tu santo nombre, agradarte a ti, Señor, como tú te lo mereces por el resto de nuestras vidas, Señor, hasta que usted ponga, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, por este tiempo y esta oportunidad de poder conocer, Señor, a través de tu Hijo que oramos y pues le agradecemos. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Lucas, por la oración. Dios le bendiga. Vamos a pasar de inmediato con nuestro hermano Néstor, que siempre nos trae los saludos, ¿verdad? Mi hermano Luis Castaño, un gusto, hablemos, saludarlo y verlo. Que Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Hermano Néstor, adelante, por favor. Bueno, hermanos, aquí estuvo la hermana Alicia Zamora, Richard Rosson, Vanessa Vega Araya, César Morales, Isabel Ramos, Sabrina Murias, Susana Treviño, Rubiela Cortés López, Javier Serrano, Seila Olinda Soto. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente este tremendo mensaje que nos dejó el hermano Oscar Andrés Arias. Vamos a leer algo aquí. Dice la hermana Rubiela Cortés López, dice, gracias hermanos, Dios les bendiga por tan excelente enseñanza. Susana Treviño dice, buenas noches hermanos, Dios bendiga el estudio de esta noche y lo pongamos por obra desde hoy. Saludos y grandes bendiciones. La hermana Alicia Zamora dice, gracias a Dios y gracias hermano Andrés por el estudio, muy edificante. Bendiciones para todos los presentes en la plataforma. Eso es lo que tenemos hoy día en Facebook. Les decimos que pueden volver a escuchar este mensaje nuevamente en Facebook y también en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Iglesia de Cristo PDA, pueden dejar allí sus impresiones, sus saludos, sus preguntas y suscribirse si gustan también para que les pueda llegar un aviso que hay un nuevo video con las cosas del Señor. Hermano Oscar. Bien, mi hermano Néstor, muchas gracias. Reiteramos un cariñoso saludo para todos nuestros hermanos que siempre están conectados a través de ahí del Facebook. Tenemos un par de minutos. No sé si hay algún comentario, ¿verdad? O alguna pregunta en torno a lo expuesto por nuestro hermano, que ha sido bastante claro, conciso, como han sido siempre los estudios de Eclesiastés que él nos ha compartido. Así que tenemos entonces este espacio para poder, hablemos, si usted tiene alguna consulta o algún comentario, puede abrir su micrófono, hablemos y pronunciarse o exponerlo. ¿Alguien, mis hermanos, hermanas, antes de irnos? Hermano Miguel. Buenas noches, hermanos y hermanas. Que el Señor los bendiga a todos. Llegué un poquito tarde y no alcancé a escuchar todo. Sin embargo, lo que avancé a escuchar era que tenemos que ser sabios, tenemos que gozar con la familia, tenemos que gozar de la vida. Entonces, bueno, tenemos que aplicar en la vida. Gracias, hermano Andrés. Y gracias a todos los hermanos, que el Señor los bendiga. Yo me retiro porque tengo que conectarme ya. Así es. El Señor los bendiga, hermanos. Gracias, mi hermano Miguel. Un abrazo. Saludos a los hermanos también de la congregación ahí en Ecuador. Gracias, hermano. Lo mismo por allá. Ok. Mi hermana Doris también quería hacer un comentario, me parece. Sí. Buenas noches, hermanitos. Sí, agradecerle al hermano por ese excelente estudio que nos ha traído, donde nos exhorta de que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Tenemos que aprovechar bien el tiempo, tenemos que siempre estar pues pensando en las cosas de Dios y aprovechando porque estamos en un tiempo difíciles, ¿no? Y gracias, hermano, muy buen estudio.
que me ha gustado mucho y lo voy a volver a ver en el Facebook, primero Dios. Y ha estado muy bueno, hermanito. Un abrazo y que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia. Bendiciones, mi hermano. Gracias, hermana Doris. Gracias, mi hermana Doris, por su comentario y su aporte. No sé, ¿alguien más, mis hermanos? Hermana Blanca. Y de ahí, hermano Ok, Rogelio. buenas tardes para todos. Me uno al comentario que hace la hermanita Doris, pero también una de las cosas que en lo personal este mensaje me ha dejado es cuando el hermanito nos dijo en su exposición que no importa el tipo de trabajo que tengamos, que lo hagamos bien, con total entrega, lo mejor. A veces, sea así nos paguen o cosas que nos toca hacer como que no nos gustan. Pero cuando aplicamos esto que dice el hermano Oscar, la satisfacción que se siente con uno mismo, y más cuando ayudamos, yo lo digo porque hace poco tuve una experiencia con un hermano y muchas personas me decían, ay, usted se va a hacer responsable de un hermano. Sí, me voy a hacer responsable, le tendí la mano a un hermanito, me lo traje para mi casa, lo cuidé, le brindé la atención esmerada, llamémoslo así. Y ya el hermanito está muy bien y yo me siento una mujer de 2 metros de altura, con un corazón así de grande, porque, o sea, no me tienen que decir, yo siento que hice lo mejor con toda la dedicación, no me importó qué tanto tuve que hacer, no me importó, o sea, fue una entrega total y absoluta en ese trabajo que yo hice. Y me siento, de verdad me siento muy feliz, me siento eso que sale del corazón, esa satisfacción del corazón. Entonces, si eso también lo aplicamos a trabajos de la vida diaria, nos hace sentir muy chéveres. De todas maneras, esta lección de verdad que sí. Aunque entré tardecito, pero le cogí el tiro. Muchas gracias, hermanito Oscar. Usted siempre nos pone a pensar y nos da, Dios mío, unas lecciones de vida. Muchas gracias y será que nos vemos nuevamente, ¿cierto, hermano Oscar? Hermanita Blanca, gracias por el comentario. Sí, señor. Por aquí nos seguiremos viendo. Gracias, hermana Blanca. Mi hermano Rogelio Gracias. también estaba indicando. Sí. Bueno, yo quería agradecerle al hermano por la sencillez de palabras que tuvo para el mensaje y también para poderlo no solo digerir de la mejor manera, porque creo que tiene una enseñanza que uno quizá habiendo leído todo esto se le ha pasado por alto, pero de la forma, con esa sencillez de palabra del hermano, más los agregados que ponía en la otra cita, le ayuda a uno tanto a cada día intentar ser lo mejor posible y bueno, agradecerle a él y a su familia y a toda su congregación porque verdaderamente creo que esto es lo que nos hace falta cada día para seguir subsistiendo porque la situación, como dicen todos, está mala y con estos mensajes uno creo que llega al tope de la alegría, de la paz y de la felicidad por ese gran Dios que tenemos. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi hermano Rogelio. Un cariñoso saludo. También hay una manito levantada de Axel y Anita. No sé si estarán por ahí. ¿Se pueden abrir su micrófono? Ahí sí, sí, adelante. Buenas noches, hermano. Gusto saludar a todos. Igualmente. Estoy completamente confundido. Así que si estoy equivocado, ustedes me corrigen, pero si no, estoy en lo correcto. La información es que Oscar iba a dar un estudio a las 7 p.m. Colombia, 21 horas Chile. ¿El estudio ya fue realizado o está por empezar? No, si ya fue realizado es a las 20 horas Chile. Ya, me quedé con la información que envió mi hermano Oscar,
que era a las 7 p.m. Colombia. Así que sería todo eso, pues, muchas gracias. ¿Qué pasó, Oscar, con nuestro horario? Vi el horario que puse yo y yo, ay caramba, la embarré. No alcancé a avisarles. Era a las 6 p.m. Colombia, hermano, porque no sabía que en Chile ya había 2 horas de diferencia. Se Pero cambió les el horario. quedó grabado, eso es lo bueno, que quedó grabado, ahí lo pueden ver luego. Discúlpenme, Sí, hermano. ahí. Hermano Néstor, tú ibas a decir algo. Sí, que Bueno, no es muy, que, un abrazo a todos. que no es muy sabio seguir al Oscar, porque se equivoca. Sí. Y- Y en eso Néstor tiene mucha razón. ¿Ah? Bien, igualmente queremos saludar a los hermanos Axel por estar con nosotros. Esperamos que la otra oportunidad podamos compartir ya en el horario que corresponda. Que Dios le bendiga Gracias, grandemente. hermanito querido. Muchas gracias. Un abrazo entonces. Vamos a ver dónde Igualmente, mi está hermano. esta lección. Buenas noches. Chao, chao. Claro, yo quiero cerrar ya con un comentario de mi hermana Luz Dari. Dice, amén, gracias hermano por el excelente mensaje, gracias a Dios por su santa palabra de nuestro Padre Celestial. Nos ayude a tener sabiduría, bendición para todos los hermanos, familia espiritual en Cristo Jesús. Nos está pidiendo oración por su esposo Hugo Feliciano, quien ha perdido un amigo muy especial y se encuentra desgraciadamente muy triste por la pérdida de ese amigo, ¿no? Bueno, vamos a estar siempre orando por todos los hermanos y pidiendo, ¿verdad?, por aquellos especialmente que están pasando por malos momentos. Mi hermano Oscar Andrés, un gran abrazo a la distancia. Dios les bendiga. Gracias nuevamente por su tiempo, disposición. Siempre hemos dicho que esta plataforma continúa gracias al esfuerzo y el apoyo de todos ustedes, nuestros hermanos, que nos entregan estos interesantes estudios cada noche. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Saludos a todos nuestros hermanos. Orar siempre, ¿verdad?, por este mundo que cada vez está más violento, más, ¿verdad?, más complejo, pero tenemos la esperanza en nuestro Señor y en el Evangelio. Un abrazo grande, fraternal. Dios les bendiga a todos. Hasta mañana, si así Dios lo permite. Gracias, mi hermano. Buenas noches. Hermanitos, buenas noches. Bendiga. Buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga a todos.